Bienvenidos a su programa La Voz de los Derechos Humanos, un programa educativo que llega a todos ustedes gracias a la Universidad Nacional para la Defensa General Juan Pablo Duarte y Díez y la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que dirige el coronel Jorge Luis Vázquez Suárez, Ejército de la República Dominicana. Como cada sábado es un placer para mí llegar a sus hogares. Yo soy José Enrique Méndez. Buenos días, Manuel. ¿Cómo te sientes, hermano? Buenos días, estimado José Méndez. Buenos días a todos los oyentes que fielmente escuchan este espacio, La Voz de los Derechos Humanos. Un honor estar con ustedes y, claro, saludar a la dama de este espacio, nuestra compañera Yulisa Ureña. Muy buenos días. Un honor para mí estar entre ustedes, caballeros, y además con esta energía que nos impregna hoy de juvenil, ¿verdad? Juvenil, ¿verdad? Refrescante para nuestro programa. Siempre traemos grandes expertos, pero qué bueno es ver que tenemos una generación de jóvenes que están haciendo un gran trabajo en nuestra sociedad en el marco de el Día Internacional de la Juventud, que lo estamos celebrando ayer. A Manuel el programa le va a poner una amonestación a Manuel porque dijo que tenemos la gran dama del programa y se olvidó de Xiomara. Sí, bueno, no, hoy, presente, hoy, digo, ¿no? Saludando a Xiomara. Xiomara no nos Sí, yo porque está presente Yulisa, Xiomara no. Xiomara es la matriarca acá. Sí. Ahí la matriarca que está en la casa está en un proceso de recuperación, así que nuestras salutaciones para Xiomara Pimentel, parte de este equipo coproductora, igual que ustedes, de este espacio. Como ustedes habían dicho, tenemos un plato fuerte hoy y está de moda hoy la inteligencia, la juventud, el entusiasmo, ¿verdad? Hoy un día muy importante para nuestra patria porque celebramos el Día Nacional de la Juventud. Hoy sábado 31 de enero de 2026 nos acompañan dos distinguidos jóvenes expertos, ¿verdad? Egresados de nuestra Universidad Nacional para la Defensa General Juan Pablo Duarte y Díez, de la Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En este día vamos a estar compartiendo con ellos Juventud Dominicana, el tema, ¿verdad? Juventud Dominicana, difusión y promoción de los derechos humanos en el marco del Día Nacional de la Juventud. Nosotros los jóvenes, ¿verdad? Todavía yo puedo decir eso. Claro que sí. La juventud se lleva eso en el corazón. Atrévete a decir lo contrario. Claro que sí. Nosotros los jóvenes queremos, pues, nosotros como equipo joven queremos darle la bienvenida a la licenciada Carolina Rodríguez. Buenos días, Carolina, ¿cómo se siente? Muy buenos días, todo muy bien, gracias por preguntar. ¿Y usted? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Bueno. Hoy lleno de juventud. Así es. Y saludar al licenciado Jesús de los Santos. Jesús, ¿cómo se siente? Muy bien, agradecido de la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir un poco sobre el Día Nacional de la Juventud con ustedes. Así es, a propósito del día de hoy que estamos conmemorando este día tan especial, histórico y para mí un día de mucho regocijo también y de muchos gratos recuerdos por todo el proceso evolutivo que vivimos para esta ley y para todo lo que fue y lo que ha llegado a ser el Ministerio de la Juventud. Este día es muy importante para nuestro país, sobre todo por esa ley que tenemos, por ese ministerio que tenemos, pero hay algo que mucha gente también desconoce y es que este día precisamente parte de esas iniciativas que se tomaron a partir de un sacerdote italiano conocido como San Juan Bosco y las iniciativas del padre Luis Rosario, un sacerdote también salesiano, que durante muchísimos años, de los años 80, iniciaron una lucha para que pudiéramos tener esta ley de juventud. Y entonces se toma el Día Nacional de la Juventud inspirada en todas esas motivaciones que hizo la Iglesia Católica y sobre todo la Orden de Sacerdotes Salesianos. Así que yo quisiera preguntarle a Carolina que nos cuente brevemente un poquito de a qué usted se dedica. Bueno, yo soy abogada de profesión, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente trabajo en el Poder Judicial en registro de títulos, depurando y garantizando precisamente un derecho fundamental, que es el derecho de propiedad, el cual se encuentra consagrado en la Constitución en el artículo 51. Correcto. Jesús, ¿qué hace? ¿A qué te dedicas? Soy abogado egresado de la Universidad Tecnológica de Santo Domingo, UTESA, de Santiago UTESA, y actualmente laboro para el Defensor del Pueblo como abogado del Departamento de Investigación, defendiendo derechos fundamentales, encaminando a las instituciones a que vean la Constitución, las leyes, las garantías, y básicamente estamos muy apegados con lo que estudiamos acá en la Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, aplicando los conocimientos.
Qué bueno, entonces esta es una manera, ¿verdad?, chévere de que empecemos este conversatorio, es un diálogo que vamos a tener aquí, digamos así, integral, compartiendo entre todos, y un diálogo entre amigos y entre jóvenes. Nosotros, ¿verdad?, que somos jóvenes igual que ustedes, pero un chin atrás, y vamos a estar conversando. O sea, alguna pregunta que tenemos de inquietud. Tenemos juventud acumulada. Acumulada. Ok, muy bien, excelente. Adelante, Yulisa. Sí, bueno, yo estoy muy contenta de contar con la presencia de Carolina y de Jesús aquí. Yo tuve la oportunidad de ser docente de ellos en la maestría y es importante, yo quiero reconocer que hay tantos jóvenes en nuestro país que están haciendo un trabajo importante, un trabajo serio. A veces vemos las redes sociales y entendemos que la situación es como general, con relación a la confusión que entiendo yo que tienen muchos jóvenes, porque es que también la falta de oportunidades hace que los jóvenes no se encarrilen por el buen camino, pero ver que ustedes sí están en eso y que están influyendo en sus pares, que son los demás jóvenes, para mí me llena de mucho orgullo. Yo les quiero preguntar inicialmente, ya para que entremos en materia, ¿cuáles ustedes piensan que son las consideraciones que se tomaron en cuenta para que en nuestro país, en el año 93, se promulgara la ley 2093? Bueno, realmente podemos decir que esta ley fue promulgada precisamente por eso, para crear oportunidades a los jóvenes y también para visibilizar y que su voz sea escuchada. Se entendió que los jóvenes juegan un papel muy fundamental en lo que es la sociedad. Sabemos que estos están, como se dice mucho, que es el futuro para garantizar los recursos, incluso naturales, de las próximas generaciones, pero también es un llamado al presente de que los jóvenes debemos educarnos en valores y rescatar esas buenas costumbres que tenemos. Entonces entiendo que son las oportunidades y también ver que los jóvenes somos sujetos de derecho y podemos elegir y ser elegidos, que es lo más importante. Excelente, muy bien. Jesús, ¿qué opina? Como establece mi compañera Carolina, realmente el espíritu del legislador en ese entonces establecía dos vertientes. Una, reconocer el valor de los jóvenes y lo que han contribuido a la democracia, a las libertades de la República Dominicana. Y segundo, rescatar los valores de quienes no estaban en ese momento haciendo un buen ejercicio ciudadano. Entonces, básicamente era eso, reconocer por un lado lo que han hecho incluso los padres de la patria, que eran jóvenes, el más adulto tenía mi edad, tenía 31 años, Juan Pablo Duarte, y incluso Francisco de Rosario Sánchez tenía 26. O sea, eran muy jóvenes cuando decidieron aportar, incluso dar su vida por la patria. De manera que es también un reconocimiento a eso, a lo que han dado esos jóvenes por la República Dominicana. Totalmente de acuerdo, es cierto. Muy interesante. Como bien dijo el maestro José Méndez, al principio cuando los presentaba, ustedes son egresados de nuestra Escuela de Grado de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de nuestra UNAD, Universidad. Y al igual que nosotros, que también somos egresados, nos pasa, yo sé que ustedes también, que cuando uno sale de esta escuela, uno lleva el estandarte de derechos humanos a todas partes. Uno piensa, respira derechos humanos. Uno ve algo en la calle, ve algo en una empresa, ve en una institución pública, uno piensa derecho humano, tal cosa. Y en el caso de ustedes, como precisamente que llevan también este estandarte, ¿cuál ustedes creen que es la forma más, la clave, ¿no?, o más efectiva para nosotros promover los derechos humanos en nuestro diario vivir? Bueno, como egresada de la Universidad Nacional para la Defensa, entiendo que tenemos un compromiso mayor al momento de nuestro accionar. Y la clave entiendo que es la educación. Muchas veces la educación, pero más el accionar, porque podemos adquirir conocimiento. Sin embargo, si no somos multiplicadores de lo que aprendemos en las aulas, entonces prácticamente somos, como decían en mi campo, Santiago Rodríguez, un saco vacío. O sea, todo lo que echamos ahí se queda ahí, no florece. Entonces entiendo que promover los derechos humanos a través de la educación, a través de los valores, también en nuestros hogares, empezar por los más pequeños, porque recordemos que ahí sentamos lo que son las bases para tener adolescentes, juventud y también un futuro mejor. Excelente, muy bien. Yo creo que también es llevar a cabo las actividades diarias o cotidianas con un enfoque en derechos humanos. Ver y cuando hay situaciones, no quedarnos ajenos a la situación, sino también intervenir y tratar de contribuir para que se garantice derechos fundamentales en todas las acciones de nuestras vidas. En ese mismo tenor, yo quisiera en esta conversación que estamos teniendo con ustedes en este día especial,
Día Nacional de la Juventud, 31 de enero, ¿verdad? El tema que estamos llevando a cabo. De todo eso que ustedes han dicho, realmente es cierto. Y cuando mencionaba Jesús a los padres, a nuestros padres fundadores, la juventud de los padres fundadores, el involucramiento de nuestra iglesia, de los jóvenes de la iglesia, para que esta ley pudiera hacerse realidad y hoy podamos tener una ley y un ministerio, viene a mi mente lo que tiene que ver con ese liderazgo ético que es tan tendente, tanto de tendencia. Es mucho de tendencia el que la juventud quiera tener un liderazgo ético, o sea que más jóvenes hoy se comprometen con ser líderes éticos. Y en esa tesitura, en el mismo diálogo que estamos, me gustaría preguntarle su opinión, cualquiera de los dos que quiera responderme, ¿qué ustedes creen que implica ser promotores de los derechos humanos a través de ese liderazgo ético que está hoy tan tendente en nuestro país? Bueno, como decía ahorita, es una gran responsabilidad porque aparte de que ya tenemos los conocimientos, tiene que haber una coherencia entre lo que sabemos, lo que hacemos y lo que decimos. Y precisamente, no solo cuando estamos delante de la sociedad o como estamos ahora compartiendo, que sabemos que la sociedad dominicana nos escucha, sino hacer lo que tenemos que hacer y el deber ser, incluso cuando las personas no nos están mirando. Entonces, ejercer un liderazgo a través de los derechos humanos es establecer lo que son las pautas de una convivencia para así tener una sociedad en paz y tranquila y que sea garantista de los derechos fundamentales. Excelente. Sí, no, nada que agregar. Todo. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta, Yulisa, quería hacer? Sí, yo quería conocer su opinión con relación a una frase que también la vemos en nuestro día a día, está en nuestro símbolo, es parte de nuestros símbolos patrios y de nuestro quehacer diario. Siempre escuchamos esta frase, pero me gustaría saber ¿qué ustedes piensan de la frase Dios, patria y libertad? Bueno, Dios, patria y libertad, podemos decir que realmente la República Dominicana es una sociedad creyente. Dios siempre está al primer lugar. Para mí entiendo que esos símbolos, como estos conceptos que usted acaba de decir, deben estar arraigados a nuestra sociedad. Dios, sabemos que es un señor de orden, eso es lo que debemos establecer. Patria, pues tenemos que modelar la patria que tenemos como nuestro país a través de las buenas costumbres, de los valores, los principios, lo que es la moral y la ética, así como mencionaba. Y patria y libertad, somos libres. Aunque esa libertad muchas veces podemos entender que está condicionada por leyes y normas, al final, si hacemos lo que tenemos que hacer, apegados a los valores y costumbres, pues entonces al final no lo vamos a entender como obligación, sino como deberes que debemos ejercer al momento de nosotros elegir o ser elegidos. De acuerdo, pues en este diálogo también tenemos... ¿Quieres preguntar algo? Claro, claro. Tú sabes que a mí me gustaría preguntarle, volviendo al tema precisamente de que somos egresados de la UNADE, y ustedes que son de la clase civil, en mi caso, por ejemplo, yo soy miembro de la Fuerza Armada, y el caso de Yulisa y José, aunque no lo son, yo sé que están muy ligados, por verla, tienen ya más tiempo en el sistema y conocen muy adentro las Fuerzas Armadas. En el caso de ustedes, que vienen de la clase civil, que cursaron nuestras aulas, ¿qué, digamos, cambió en su mente a raíz de pasar precisamente por esta experiencia en cuanto tanto a las Fuerzas Armadas, pero también en tema de derechos humanos? O sea, yo sé que ustedes están en el área, tú en el caso de la parte de la propiedad privada, y tú en el caso del defensor del pueblo, que fundamentalmente trabaja con derechos humanos, ¿no? Porque eso es lo que defiende, derechos fundamentales. Pero ¿qué cambió? ¿Cómo se ven ustedes ese cambio de ahora egresados de la maestría de Fuerzas Armadas a lo que eran antes? Como decimos nosotros los jóvenes, ¿qué te cambió en el chip? ¿Qué cambio hubo? ¿Qué cambió en tu chip? Bueno, en mi caso cambió todo. Realmente, aparte de lo personal, que cambió muchísimo, debo decir aquí, voy a dar la primicia, conocí a mi esposa aquí en la maestría. Oh, mire. Y también el trabajo fue a partir también como de los conocimientos que aplicamos también y eso. Y fue un cambio muy trascendental, de verdad. Fue todo. Esta maestría, tú le debes mucho. Bueno, totalmente. Tú le debes tu vida a las Fuerzas Armadas. Entonces, para que los jóvenes vean que esforzándose un poco, la vida le puede cambiar. Y le puede cambiar, aunque piensen en el momento que van lento, de repente le puede cambiar bien. Yo me voy a inscribir en la maestría. déjeme decirle que casarse es un derecho fundamental también.
Sí. No, y no solo, bueno, yo digo que las relaciones en sentido general, porque tú tuviste la suerte de conocer a tu esposa y se dan noviazgos y todo eso, pero también las grandes amistades que se cultivan, que son dentro de la misma área, ¿verdad? Totalmente. Y fortalecen lo que son los lazos profesionales de todo cada uno. Y en el chip de Carolina, ¿qué cambió el chip de Carolina? Bueno, en el chip cambió que yo entiendo que la vida no se trata solo de teorías, no se trata solo de conocimiento. Sí. Es un llamado al ser humano a aprender a ser humano. Es llevar de la mano lo que son los valores a través de la responsabilidad, la empatía. Como dice Jesús en la misma aula, muchos maestros, cito con su permiso a Harold Modesto, nos hizo un caso práctico donde ahí se reflejaba cómo las partes intrínsecas y las relaciones de nuestras amistades pueden incidir cuando nosotros elegimos a alguien, y precisamente no cuando tiene conocimiento, muchas veces hasta por la empatía que tenemos. Exacto. Y los derechos humanos no están ajenos solamente para profesionales o personas distinguidas. No, los derechos humanos están en la cotidianidad, lo vivimos a diario, en nuestra convivencia. Cuando yo respeto el derecho ajeno del otro y cuando yo respeto sus sentimientos que van de la mano. Qué bueno. Jóvenes, en este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Son tiempos difíciles, pero también son bonitos, ¿verdad que sí? Para la juventud. Claro, y a mí me preocupa, sobre todo, como estamos conversando de valores, ¿por qué, según la opinión de ustedes, por qué es tan vital que los jóvenes de nuestra sociedad, pero también los militares, porque tenemos unas Fuerzas Armadas repleta de jóvenes, creo que históricamente, más que nunca antes, nuestras Fuerzas Armadas está llena de juventud, pero tenemos los jóvenes de la sociedad civil también. O sea, y yo quisiera preguntarle por qué ustedes creen que es tan vital para esos jóvenes de nuestras Fuerzas Armadas, como también para la sociedad civil, que ellos conozcan los tratados internacionales sobre derechos humanos. Bueno, los derechos humanos es muy importante, los tratados internacionales conocerlo, porque según la Constitución, nuestra Constitución en el artículo 74, me parece, 74.3, establece que los tratados internacionales adquieren fuerza de ley prácticamente en la jerarquía, y cuando el Estado Dominicano firma y ratifique esos tratados, pues entonces debemos modelar, y las leyes, las que están actuales, incluso las que se vayan a promulgar, siempre deben ir a favor de garantizar lo que son los derechos fundamentales, derechos humanos, y nunca ir en detrimento del mismo. Entonces, una invitación a los jóvenes de que lo estudien, porque más que un deber, que lo es, también prácticamente es una obligación, porque no podemos estar ignorando lo que está establecido en las leyes, porque muchas veces hacemos o incurrimos en las mismas, faltándose a esta por falta de conocimiento. Correcto. Sí, ciertamente, como dice mi compañera Carolina, los tratados internacionales tienen, siempre que hayan sido suscritos y ratificados por la República Dominicana, tienen jerarquía constitucional. Esto quiere decir que más para las Fuerzas Armadas es de vital importancia. ¿Por qué? Porque evita comprometer su responsabilidad y comprometer la responsabilidad del Estado. Actuar apegado a los que dicen los tratados internacionales y la Constitución y las leyes evita la ilegalidad, actuar apegado a las normas, a observar los derechos fundamentales en cada actuación que realiza. Yo considero que es vital, como ustedes dicen, porque como alegar ignorancia sobre un tratado, mucha gente dice, bueno, yo no sabía que yo me podía ir en Yola, yo no sabía que yo estar alegando, o yo no sabía que cometen los jóvenes de nuestros barrios, ¿verdad? Ese tipo de infracciones a veces por el desconocimiento. Desconocen su propia Constitución, pero no sabían que esto también nos avala los acuerdos internacionales. Yo agregaría también el hecho de que los dirigentes de las instituciones también es vital que conozcan de estos tratados, porque eso es lo que nos da como el marco de que todas las naciones trabajan en comunidad, todas trabajan en conjunto. A veces pensamos que el tema de soberanía nos da independencia para actuar en un mundo aparte, y sí, es verdad, la soberanía es muy importante, pero somos una gran comunidad internacional. Claro. Entonces, en base a eso y a los tratados internacionales, como que llevamos ese hilo conductor
a nivel de lo que Así puede es. pasar en el mundo. Claro, así Y en es. ese mismo orden de ideas también establecer, hablamos de jóvenes, conocer los tratados de derechos humanos, que hay que decirlos, o como bien han dicho ustedes, que están consagrados en la Constitución, tanto por ese artículo que le da jerarquía constitucional, pero también en los llamados derechos fundamentales, que son básicamente lo mismo, solo que están positivizados en nuestras leyes nacionales. Conocer los mismos es saber qué el Estado, digamos, nos garantiza. Exacto. Porque a veces la gente no sabe que tienen un derecho precisamente constitucional porque lo desconoce. Sí. Por ejemplo, hablamos de jóvenes. Un joven es discriminado, quizás en un puesto laboral por su edad, por decir algo, la no discriminación. Usted sabe que si lo discriminan, le están vulnerando un derecho, por razones en este caso de edad. O no le están pagando, Exacto. supongamos, el Así salario es. que Sí. corresponde. Por Así supuesto. es. Entonces yo pienso que conocer los derechos Sí. en sentido general Es nos fundamental. permite hacer un ejercicio más efectivo de nuestra ciudadanía. Sí, tú sabes, Sí, claro. me voy a ir a un punto. Ustedes que son abogados, yo no soy abogado, pero sé que si una persona va a un juicio, ¿verdad? Y tú tienes como abogado, es importante para el abogado, pero si un joven sabe que le han violado un derecho en una empresa, como tú dices, y él sabe que hay un tratado internacional que lo apoya, Exacto. el abogado y él puede refutar, ¿verdad?, su defensa diciendo no, la ley me protege, pero también hay tales tratados internacionales. ¿verdad que sí? Claro, Y exacto. tantos los tribunales están en la obligación de ver esos tratados y ver si este Asumirlo. favorece incluso por las leyes internas que tenemos. Ujú. Es así. Así. Manuel, ¿qué iba a Y decir? claro, y precisamente hablando de este tema tan interesante, y nosotros que estamos tratando este tema en el contexto del Día Nacional de la Juventud, ¿cuál es el desafío que tienen ustedes, que común para los jóvenes, sobre todo egresados, para que buscan promover sus derechos? Yo creo que uno de los desafíos más marcados es la resistencia al cambio. A veces los jóvenes van llenos de conocimiento, llenos de ideas. Di vamos, y- Jesús. ah, Di vamos. Vamos, realmente. A veces los jóvenes vamos llenos de conocimiento, llenos de ideas, a implementar políticas, a implementar derechos fundamentales, las garantías, a que se conozca cómo sería observando la norma y la constitución. Sin embargo, nos encontramos muchas veces en instituciones públicas con que esto siempre se ha hecho así. Y no siempre lo que esto siempre se ha hecho así, se ha hecho conforme a la norma, conforme a los tratados internacionales, conforme a los derechos fundamentales. De manera que esa es una de las principales situaciones que se presentan en ese ámbito. Bueno, contribuyendo un poco a lo que establece Jesús, puedo decirlo en dos vertientes. Sabemos que es la educación, ya hablamos de eso de la ignorancia, y sabemos que es un derecho fundamentado, el cual está en el artículo 63 y establece a los jóvenes como eje central. También a los más pequeños que debemos educarlo. Pero algo que vemos en la sociedad y que es palpable, un desafío, es la indiferencia de los jóvenes. También las redes sociales juegan un papel muy importante. Pero más que un desafío también, dependiendo cómo nosotros los jóvenes podemos verlo, podemos doblar la moneda o la hoja y utilizar esto como una oportunidad de mejora y convertirlo en una fortaleza para transmitir. Cuesta arriba y cuesta más hacer el deber ser y lo que tenemos que hacer, porque no causa tanto ruido como es el borbo o manifestar lo que son los antivalores. A veces yo promover lo que son los derechos humanos o las buenas costumbres, a veces es un poco más despacio, pero nos quedamos con la satisfacción de hacer lo correcto. Qué bueno. ¿Cómo enfrentan ustedes desde cada uno de sus ángulos estos desafíos? Predicar con el ejemplo. Sí, materializar, Ser coherente. accionar. Sí, yo creo que esta parte que ustedes están hablando, que es muy, creo que por ahí va la pregunta de Yulisa, es tal vez ahí como el papel que juega como esa parte de la Sí, educación así es. cívica, ¿verdad? En la labor de la gente que se gradúa de UNADE. Sí. Todo tú lo has dicho bien. Es rescatar los valores exacto. y no promover. Ujú. No promover los que son los antivalores, porque siempre he dicho, podemos accionar, sabemos que todo está sujeto a lo que es la moral y la ética, que tú Exacto. entiendes por bueno y que tú entiendes por malo. Sin embargo, existen valores absolutos, que es el respeto, que es la empatía, que es la responsabilidad, me parece que son 5, y tú sabemos que de manera general son los principios que deben modelar una sociedad. Entonces ahí es donde yo radico y dice, no importa que hemos dado por sentado que faltarle respeto a los más jóvenes, a los más adultos, es el deber ser. Exacto. Sabemos, porque todos los seres humanos tenemos conciencia y sabemos lo que está bien y lo que está mal. Ahora debemos de saber, porque es un mayor compromiso y mayor responsabilidad y cuesta más hacer lo correcto. Sí. Ustedes notaron también que durante la maestría y los estudios que
que estuvieron realizando en nuestra universidad, Sí. Ese interés de nuestra universidad por reforzar los valores patrios, símbolos patrios, el respeto a la bandera, a los signos de la escuela, al himno de la universidad, o sea, todo ese civismo que cuando uno entra aquí y se da cuenta y dice, ahora yo entiendo por qué los militares tienen una disciplina. la disciplina, es un valor cívico, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cómo cambia eso en la vida? Y lo hacen tratando también de cumplir la Constitución. Como dice mi compañera, en el artículo 63 de la Constitución, en el numeral 13, si mal no recuerdo, establece la obligatoriedad de incluir en la enseñanza la educación cívica, los derechos fundamentales y la Constitución, de manera que tanto las instituciones públicas como privadas están en la obligación de promover que los ciudadanos conozcan estos derechos y puedan ser mejor. Y ya, gracias a ese comentario que tú has dicho, se volvió a establecer en el Ministerio de Educación nuevamente que se impartiera, que se impartiese la educación cívica a Reconocieron nuestros... Exacto. Estaba antes, se había retirado por un tiempo, pero nuevamente se va a impartir. Que ese también es un reto, porque justamente, y tú hablabas ahorita del tema de las redes sociales y su influencia, los jóvenes entienden que el tema de la educación cívica es un tanto aburrida, ¿verdad? Ay, sí. O sea, No como que eso como que no llama la atención y como que eso no está a la moda. Sí. Entonces es todo un reto. Hablaban ahorita de los desafíos, también es todo un reto hacer que la educación cívica sea transmitida a los jóvenes de una manera que la puedan entender como algo positivo a largo plazo. Claro, y de manera orgánica también. Buscar estrategias y crear estrategias, implementar, que los jóvenes estamos llamados a eso a través del Ministerio de la Juventud y también que nos manda la ley, de crear esas oportunidades, esas estrategias para llamar y no tener la apatía. Pero ahí es que ustedes juegan un rol fundamental, porque como ustedes son jóvenes, ¿verdad? Y ustedes tienen el conocimiento, yo pienso que el tener la posibilidad de influir en las políticas públicas a través de la ley es lo que da el chance a que ustedes puedan llevar ese lenguaje que entienden los jóvenes para que justamente puedan asumir esta responsabilidad que tienen con la sociedad. ¿Quieres decir algo, Manuel? Sí, mira, tú sabes, yo soy millennial. Y los millennials tenemos un privilegio. ¿Y dónde soy yo? No sé, averigüe su fecha. Yo soy millennial también, espérate. No, estamos ahí. Pero mira, los millennials tenemos un privilegio en el sentido de que nosotros vivimos un transfer con el tema de la tecnología, el mundo análogo. Y no solamente se limita al tema del offline o el online, sino que también el mismo sistema educativo. Uno vio, por ejemplo, como me educaron mis padres, es muy diferente a como yo estoy educando a mi hija. Y yo puedo identificar ciertas falencias que quizás inciden en que hay una crisis de valores que va por multifactorialmente. Yo puedo identificarlo de manera personal por esa condición. Ahora, en el caso de ustedes, ¿qué ustedes identifican? Que hablamos de valores, ¿no? Identifican que debe robustecerse en la sociedad para que esos valores que antes quizás tenían nuestros padres, nuestros abuelos, puedan revivarse en nuestra juventud, porque hay una realidad, o sea, realmente hay una crisis de valores en la juventud. Promoverlos, utilizar esas redes sociales. Por ejemplo, tengo una iniciativa que quiero mencionar acá, de un podcast que está titulado Hablemos sobre Derechos Humanos, y el eslogan precisamente va haciendo hincapié a lo que es la dignidad humana. El eslogan dice, hablemos de lo que realmente importa sin restarle importancia a los demás. Interesante. Entonces, yo también puedo decir que yo también he sido víctima, por decirlo así, de que nadie me ve y nadie me escucha. Sin embargo, tengo que utilizar eso como refuerzo y fortaleza, porque le comentaba a un compañero, Fernando Díaz, le decía, aunque nosotros pensamos que nadie nos ve y nos escucha, claro que sí, quizás el ruido y el éxito es un poco más lento, pero al final las personas te ven y te visibilizan. Por eso podemos decir, que le decía a Jesús, por eso Jesús y yo hoy, en el día de hoy, estamos aquí. Qué bueno. Y nosotros, para nosotros, saben que es un honor que ustedes estén aquí, sobre todo que estamos celebrando este Día Nacional de la Juventud. Para mí siempre los 31 de enero, a pesar de que cumplo años el día 28, 29, 30 y 31 son de mucho regocijo. En 2004, le había comentado a ustedes en otras ocasiones, en otro programa el año pasado, yo fui también reconocido como Premio Nacional de la Juventud. Y siempre, o sea, mi trabajo desde el Ministerio de Educación, para el que trabajo, y para las universidades donde imparto docencia, mi trabajo siempre ha estado enfocado en tratar de que los jóvenes vean, no solamente por el premio, porque yo
tengo que decirle como testimonio que cuando yo obtuve el Premio Nacional de la Juventud en 2004, no fue porque yo estaba trabajando con los jóvenes de María Auxiliadora, Sánchez Luperón, Campotillo, Simón Bolívar, con todos esos jóvenes con los que yo trabajaba en términos de liderazgo social y religioso. Yo no lo hacía para que se me reconociera, pero un amigo que me veía trabajar todo el tiempo y me veía trabajando en los grupos de pastoral, me dijo, pero tú puedes participar, como se lo puedo decir a ustedes también. Claro. Envíen su propuesta al Ministerio de Educación, no solamente por el premio, sino porque tenemos que hacer visible que esos valores que ustedes hacen, ese trabajo que ustedes hacen en las instituciones donde ustedes están, ese valor que ustedes adquirieron a través de estos estudios, porque hay que sacrificarse para hacer esta maestría. Claro que sí. Y ustedes lo saben, eso hay que tener valor, el coraje y todos esos esfuerzos pueden ser reconocidos, pero si el Ministerio de la Juventud no va a venir aquí a reconocérselo, no, claro que no. Tienen que ir allá ustedes y decirle, mira, yo he estado haciendo esto, y yo hago este podcast, y yo hago esto, y estoy haciendo eso. Claro. Y yo lo llevé y participé y fui reconocido. Que quiero enviar un saludo, ¿verdad?, a quien fue ministro en esa ocasión, a Robert Polanco, abogado también de la UAS, que fue el ministro, porque todo este proceso de que llegara a ser un Ministerio de Educación, pero en el 2004 él abrió las puertas a muchísimas otras oportunidades de jóvenes e incluyeron al liderazgo social y religioso en ese sentido, y por eso yo pude participar. Por eso los motivo a ustedes y a todos los jóvenes que nos escuchan en cualquier lugar del país a que se motiven, que lleven las propuestas al Ministerio de la Juventud para que también puedan ser reconocidos con esta parte tan importante en la sociedad, que es un poco emocional, pero es así. No, y es muy importante, resalto eso, José Méndez, porque, y es lo que hablábamos ahorita, a veces uno entiende que los malos son más porque hacen más ruido. Exacto. Sí. Entonces, resaltar, por ejemplo, iniciativas como esa, como el Premio Nacional de la Juventud, o otras iniciativas que buscan exaltar a los jóvenes, nos hace dar cuenta a la sociedad de que no todo está perdido. Y que a veces no es que no hay muchos jóvenes de valor, lo que pasa es que no se visibilizan. Sí. Entonces yo pienso que por eso es importante lo que usted dice. Sí, y en esa misma tesitura, yo quisiera preguntarle a usted en particular, para ustedes, ¿qué simboliza este Día Nacional de la Juventud en la República Dominicana y para el futuro nuestro? Bueno, simboliza el gran compromiso que tenemos cada uno de nosotros los jóvenes. Como digo, es lo que tú haces, o sea, el cambio empieza no por los demás, sino por uno mismo. Y entonces, a través de, si nosotros asumimos ese rol con educación, con valores, con responsabilidad, podemos transformar todo, la seguridad ciudadana. Podemos transformar las grandes oportunidades, y no es tanto que las oportunidades estén, es como usted mencionaba, tú las puedes crear. Si tú piensas que tú no las tienes, tú las puedes crear y las puedes buscar. Por ejemplo, en las redes sociales están de tendencia, crea un podcast, pero no lo cree, acciona y materializa, porque ahí viene el reto de los jóvenes de ahora, que somos el futuro, pero ¿qué tú estás haciendo en el día de hoy que te va a encaminar y te va a llevar a lo que tú quieres ser mañana? Porque el mañana es el presente. Sí. Entonces debemos de tomar con responsabilidad esa Cuéntanos, Jesús. Así es. También el reconocimiento de eso que han aportado los jóvenes, como ya hemos hablado, de devolverle un poco también, de reconocer de que ellos han aportado mucho, también de rescatar valores. Eso también simboliza que ¿qué es eso? Simboliza la juventud. Bien, simboliza el crecimiento, el avance que han tenido muchos jóvenes y el trabajo que hace falta todavía para que no se olvide nunca ese compromiso de que los jóvenes son una parte importante de la sociedad para la vida democrática del país. Qué bueno, qué bueno. Yulisa, cuéntanos, ¿qué decías? Sí, yo pienso que los jóvenes tienen ahora muchos desafíos, como ustedes mencionaron, pero también tienen mucho más oportunidades que nunca. Sí. El hecho de que veamos que hay jóvenes que han roto con el techo de cristal y con diferentes paradigmas y que se han convertido en referentes, yo pienso que es un gran impulso. Es un gran impulso y es una referencia a ustedes mismos que están aquí, o sea, ustedes, yo soy testigo del gran trabajo que realizan. Yo sigo a Carolina, tú ves, no, todo el mundo no te ve. Claro que sí. yo te sigo y de verdad que son un orgullo. Yo pienso que es aprovechar esas oportunidades que tienen para levantar su voz, porque por eso se ha creado toda esta plataforma, porque se ha visualizado
de que su voz es importante. Y yo quiero atreverme a más, ¿verdad? Como estos jóvenes tienen tanto talento y nosotros vamos a salir un poquito del contexto y son retos que yo le voy a poner para que ustedes salen del camión como ustedes puedan. Okay. Pero yo quisiera preguntarle dentro de este espacio que estamos hoy como juventud, si alguno de ustedes tuviera la oportunidad de ser ministro de la juventud, porque yo lo puedo ver así a ustedes, Sí, con la también. juventud y con la preparación que ustedes, porque ciertamente no es que yo sea ministro de la juventud porque, bueno, no me van a reconocer, sino que tu trabajo, tú dices, yo tengo las condiciones de ser ministro de la juventud. Si tú fueras ministro de la juventud, ¿qué tú hicieras por tu país? ¿Y qué exhortaciones finales? O tú quisieras, imagínate que tú ahora tuvieras que darle un discurso a la juventud dominicana. No políticamente en el sentido de que, pero si tú tuvieras la oportunidad de ser un ministro o una persona de hacer políticas, diseñar política para juntos, ¿qué tú le dijeras a esa juventud como exhortación? Tómate tu tiempo. Me tomo mi tiempo. Bueno, yo le diría a esa juventud que el cambio es ahora, que el mañana es ahora, que el futuro es ahora, y que se atrevan, que no se queden en el miedo, que no se queden en las frustraciones, en si alguien me escucha o alguien me ve. Es lo que yo decía ahorita, y como usted mencionaba, yo hacía lo que tenía que hacer, no por un premio a la juventud. Y al final, tú eres reconocido por eso, porque ya los reconocimientos y tú ser vista o no, eso viene por añadidura. Pero cuando tú haces el deber ser, y tú ejerces esa parte que te corresponde, no tanto como profesional, sino como ser humano, donde tú no eres apática, donde tú respetas, y como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y yo me atrevo a decir una frase popular, donde terminan mis derechos, empiezan los tuyos. Entonces yo le diría eso a los jóvenes, motívate. No hay ninguna motivación que lo que tú tienes que hacer. Ese podcast, esa entrevista, ese emprendimiento que tú tienes, llévalo aparte. Y si la oportunidad no llega, créala para ti, porque siempre van a haber personas que igual que tú apuestan a las buenas costumbres y a los buenos valores. Habló la próxima ministra de la Juventud. Así es. El próximo ministro de Juventud. Vamos a ver, ¿qué diría el ministro de Juventud? Me dejó una vara bien alta, pero diría básicamente tres cosas. Primero, la inclusión, Sí. la educación y oportunidades. Cuando los jóvenes se capacitan, se les da la oportunidad y se les incluye, yo creo que Así hay un es. cambio en la sociedad inevitablemente. Muchas de las situaciones que vemos hoy con la seguridad ciudadana tiene que ver mucho con el tema de la educación, de que no se le dan oportunidades, que muchas veces los jóvenes no son incluidos en las políticas y eso lleva muchas veces que los jóvenes tomen otro camino que no es necesariamente el mejor. Así es. Y yo creo que en este conversatorio, que sé que es interesante para todos, pero tenemos que tocar la vena. Ustedes han tocado la parte de las redes sociales y la oportunidad, pero hay un grupo de jóvenes que mencionó Carolina, que son los emprendedores y los microempresarios. Okay. Aquellos que crean una canción, el creador de un tema inédito es un emprendedor, porque es algo inédito que no Claro. existía, ¿verdad? Sí, claro. Eso Así es ser es. emprendedor, algo inédito, innovador. Y el que tiene una microempresa, que ya tiene un estudio de grabación, o el que es bachatero, hemos visto, yo puedo decir que, aunque me simpatiza nuestra música, pero hay un joven que está cautivando el público, que se llama Darling Melodía, un muchacho de los Alcarrizos, que era delivery de un colmado, y es un bachatero hoy que ya ha grabado en menos de un año, que tiene 2 años y algo, su carrera, con Romeo Santos nada más, pero también con El Chaval. Entonces esa gente que también los jóvenes que están involucrados en la música urbana, en la bachata, que son compositores, también que ustedes le pueden decir a esos chicos, díganle algo, que no se lo diga yo, que soy... Bueno, ¿qué yo le puedo exhortar? Bueno, ellos tienen quizás una oportunidad, que quizás nosotros tenemos que buscarla, por decirlo así, tenemos que josear esa parte. Sin embargo, ya ellos tienen un público que le admira, un público que le sigue, y solamente exhortarle que utilicen esa gran oportunidad que ellos tienen para transformar lo que es la sociedad, que al final es la sociedad donde ellos viven y donde ellos se relacionan. Entonces, exhortarle a la música, que tienen esa plataforma, a que puedan incentivar lo que son los buenos valores y las buenas costumbres. A través de sus canciones, a través de sus sus letras. canciones y sus letras, porque si bien es cierto, gozamos de ese derecho fundamental, que es que nosotros podemos utilizar cualquier medio para transmitir lo que pensamos, pero ¿cuál es el objetivo?
de tu canción? Aparte de la fama y del éxito, ¿qué tú transmites? ¿Qué tú cambias? ¿Cuál es el propósito de? Sí, antes de que Jesús dé su opinión, yo quiero que enfaticemos, y sé que Manuel va a estar muy de acuerdo con esto. Una cosa es que yo tenga derechos fundamentales y tenga libertad de expresión a yo querer decir cualquier cosa por los medios. Que yo creo que la juventud está confundida con eso. Sí. Porque en YouTube yo puedo decir lo que yo quiera, porque yo estoy en las redes sociales, yo puedo decir las palabras que yo quiera, y yo creo que no debe ser así. No debe ser y no es así, porque cada derecho, si bien es cierto lo podemos ejercer, están limitados. Ese derecho, del derecho a la voz o tú expresar lo que tú piensas, no debe ir nunca en detrimento a ese principio que nos caracteriza, que es la dignidad humana. Siempre debe de ir a las buenas costumbres y a los valores, independientemente de lo que tú pienses. Y yo quiero resaltar algo con relación al tema que lo veo mucho en los jóvenes también. Yo veo que los jóvenes en cierto modo están empoderados con el tema de los derechos. Sí. Pero no con los deberes. Sí, porque es muy bueno. Entonces yo creo que también debe haber un reforzamiento en esa parte. Sí. Los jóvenes están y es normal, ¿verdad? En su época, en su tiempo de su apogeo, en su rebeldía, ¿verdad? Y entienden que solamente es esperar lo mejor, pero usted tiene primero, es lo contrario. Usted tiene que dar y usted tiene que ser para poder recibir. Entonces ahí juegan un papel fundamental los deberes. Mira, ¿qué deber tengo yo como ciudadano? ¿Decía Jesús? Sí, no, básicamente eso, es entender, los artistas primero deben entender que muchas veces su música se escucha más que 1000 discursos. Sí. Cuando un artista decide a través de su música impactar jóvenes, eso inevitablemente va a cambiar el rumbo del país y cómo se desarrolla incluso la seguridad ciudadana y demás, con el tema de la violencia que se promueve muchas veces en las canciones. Con relación a los deberes, ciertamente la Constitución establece unos deberes de los que cada ciudadano debe ser responsable. Sí. De manera que, conociendo no solamente nuestros derechos, sino también nuestros deberes, limitamos un poco también el tema de las situaciones que se presentan de violencia y demás, porque, yo tengo este derecho, pero muchas veces lo ejerce afectando a un tercero. Exacto. Y ahí es que está la situación. Exacto. No, precisamente yo estoy muy contento con esto, porque los jóvenes nos hemos empoderado de la tecnología, porque obviamente nacimos en ella, en el caso de toda la generación Z. Yo creo que se trata de uno llevar un mensaje positivo. El tema de los influencers ahora. Los influencers solamente se han visto mucho desde el punto de vista comercial. Sí. Que promocionan una marca y todo eso, pero son influencers de verdad. O sea, una figura de redes sociales, los jóvenes lo siguen. Y usar ese poder para el bien, para llevar por la jocosidad, por el arte, mensaje positivo, creo que sería una estrategia fundamental para lograr lo que hemos hablado, ¿no? Un buen sistema de valores y también dar el conocimiento de los derechos humanos. Sí. Bueno, yo finalmente, y ustedes saben, estamos en lo que se llama la recta final. Aunque ustedes no lo crean, pero en la radio el tiempo pasa volando y tenemos ya rápido, por decir así, por si en otro país nos escuchan, el tiempo aquí pasa muy rápido en el conversatorio y ya llevamos 53 minutos conversando aquí, vamos rumbo ya. A mí me gustaría algo, José Méndez, antes de que usted entre esa parte, que es que la licenciada Rodríguez diga dónde la gente puede escuchar su podcast, porque yo estoy interesado, para que vea que no nadie hay personas que estamos interesadas. Queremos escucharte. Lo tenemos en Instagram, lo pueden buscar así como Hablemos sobre Derechos Humanos, y también estamos trabajando próximamente para colgarlo en Spotify. Perfecto. Ok, muy bien. Pero a mí se me olvidó preguntarle ahorita con relación finalmente ya, si ustedes conocieron, además de que tú conociste a alguien muy especial en la promoción, si conocieron algún testimonio de compañeros egresados de la maestría, que ustedes saben, que yo no lo voy a investigar, ni voy a preguntar, que alguien le dijo, la maestría cambió mi vida. ¿Ustedes conocen a alguien? No tiene que dar el nombre, sino sí y darme los detalles que esa persona le dijeron. Sí, es una persona que estudió conmigo, de hecho compartimos muchos grupos, es parte de la Policía Nacional, y él dice, me cambió la vida, porque incluso en su labor, muchas veces él pudo reconocer y decir, espérate, pero quizás aquí yo no estaba conduciéndome como era. Pero a él, al momento de él saber qué son los derechos humanos, cuáles son los tratados internacionales, al momento de la legalidad y de cómo él puede incluso utilizar o limitar el uso de la fuerza, que es muy importante en esas instituciones como la Policía Nacional y también instituciones castrenses, pues entonces él dice, esta maestría, desde lo personal a lo profesional, ha transformado mi vida. Qué bueno. ¿No más tú? No, excelente. Yo creo que
hasta ¿Otra ahora. persona de la maestría que tú conocieras? No, hasta ahora no. Yo creo que básicamente ese ejemplo sí, yo sé que Basta con también eso. lo conozco. Lo conoce. Sí, él Y conoce a sé la que persona. realmente es un cambio y de hecho se dieron algunos debates en el aula y nos tocó en algún momento esas opiniones encontradas con lo Sí. que decía la norma y lo que se estaba haciendo y de verdad que es muy bueno que Pues, le haya ayudado. qué bueno, me alegra escuchar eso y que nuestra universidad, Universidad Nacional para la Defensa General Juan Pablo Duarte Díaz y nuestra Escuela de Graduados de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario esté sembrando esto, esté promoviendo. Hoy más que nunca en la historia de la República Dominicana tenemos más derechos humanos, más agentes capacitados, más personal civil capacitado que nunca antes en la historia. O sea que felicitar a nuestros directivos de la escuela, a nuestros rectores y a nuestro director. A ustedes darles las gracias por haber acompañado, dedicar su tiempo, su experiencia en este espacio. Gracias por la gentileza de su tiempo. Señoras y señores, hasta la próxima semana. Que Dios y la patria les bendiga.